Los tres elementos de acoplamiento motor-caja de cambios. El embrague. Vemos un automóvil con motor delantero longitudinal y propulsión o tracción trasera. Al pisar el pedal de embrague, se desconecta el movimiento del motor a las ruedas motrices a través de la caja de cambios. Estos son los elementos del embrague: volante motor, disco de embrague, donde va acoplado el árbol a la caja de cambios, plato de presión, pedal de embrague y sistema de accionamiento. El conjunto de elementos del embrague está en el interior del cárter de embrague. Los tres elementos de acoplamiento motor-caja de cambios: volante motor, disco de embrague y plato de presión con diafragma. Vemos un motor de 4 cilindros en línea. En el extremo del cigüeñal está acoplado el volante motor. Y sobre este asienta el disco de embrague. El eje de movimiento que va a la caja de cambios acopla con el disco de embrague. Plato de presión sobre el disco de embrague. Cárter de embrague que contiene estos tres elementos del embrague. Se representa la caja de cambios con un conjunto de piñones sobre el eje de movimiento, que llega a las ruedas motrices. Pedal de embrague y sistema de accionamiento o de mando. Movimiento del motor, y se ven actuaciones del pedal de embrague. Al pisarle se desembraga y se corta la transmisión de movimiento desde el motor a las ruedas motrices pasando por la caja de cambios. Al soltar el pedal, el movimiento pasa posición embragado. Se para el motor y veamos los elementos del embrague. Volante motor con un dentado exterior donde engrana el piñón del motor de arranque. Disco de embrague, que es un disco metálico central con dos forros de fricción a ambos lados, sujetos a este por remaches. El plato de presión tiene un conjunto de elementos que ejercen fuerza o presión del disco de embrague contra el volante motor. En este caso se hace mediante ballestas de un diafragma. Aquí vemos el movimiento de acoplamiento de los tres elementos y a continuación los elementos reales: volante motor, disco de embrague y plato de presión con diafragma, que también se van a acoplar. Punto de acoplamiento. Cárter de embrague. Cojinete de empuje. Es el elemento que vence la fuerza del plato de presión. Eje de movimiento que va del disco de embrague a la caja de cambios. Plato de presión con el sistema de diafragma. Disco de embrague acoplado al eje de movimiento de la caja de cambios. Volante motor que está atornillado al plato de presión. Horquilla de embrague que recibe el movimiento desde el pedal por el sistema de accionamiento. Funcionamiento del embrague: desembragado y embragado. Cuando comienza a rozar el disco de embrague con el volante motor
El plato de presión es cuando se produce el desgaste. Al soltar el pedal de embragar, cuando el automóvil comienza a moverse, es el punto de acoplamiento. Punto de acoplamiento, desgastes del embrague. Vemos un embrague en funcionamiento, consecuencias de desembragado y embragado. Volante motor, disco de embrague, plato de presión con diafragma. Cojinete de empuje como elemento de accionamiento. Se acoplan estos elementos en función embragado. Desgastes del embrague. Detalle del disco de embrague. Se aprecia cómo los forros de fricción van sujetos al disco metálico central mediante remaches, y se aprecia el desgaste de los forros de fricción con el uso. Si el desgaste llega de los forros de fricción al ras de los remaches, van a rozar con el plato de presión y el volante motor. Si no se cambia el disco, se daña el volante motor y el plato de presión. Punto de acoplamiento, desgastes del embrague. Detalle. Se ve un disco de embrague con los forros de fricción sujetos por remaches y a continuación 3 secuencias de desgaste progresivo de los forros de fricción. Seguidamente se reproduce sobre un mismo disco de embrague nuevo las secuencias de desgaste de los forros de fricción. Cuando los remaches llegan al ras de los forros de fricción, dañan al volante motor y plato de presión. Conjunto de cambio de embrague. Vemos un disco de embrague con los forros de fricción sujetos por remaches y el desgaste progresivo a que se ve sometido por el uso. Cuando llegan al límite de desgaste los forros de fricción sin llegar al ras de los remaches, se ha de cambiar el conjunto de embrague, que se compone de el disco de embrague, el plato de presión, y el cojinete de empuje como elemento accionador. Las ballestas del buelle diafragma ya han perdido eficacia, y el rodamiento autolubricado, que es el cojinete de empuje, también tendrá síntomas de fatiga. Resumen, repaso de este módulo. Elementos y funcionamiento del embrague. Este automóvil tiene motor delantero transversal y tracción. Cárter de embrague, en cuyo interior encontramos el volante motor, disco de embrague, plato de presión con diafragma y sistema de accionamiento cojinete de empuje. Pedal de embrague y sistema de accionamiento. El plato de presión comprime el disco de embrague contra el volante motor. En realidad, el desplazamiento de estos elementos es escasos milímetros. Resumen, repaso de este módulo.
punto de acoplamiento y desgastes del embrague. Vemos secuencias de desembrague y embrague en este automóvil. Volante motor, disco de embrague con los forros de fricción sujetos por remaches al disco metálico central, árbol de conexión del disco de embrague con la caja de cambios, plato de presión con muelle mediante diafragma y cojinete de empuje. El punto de acoplamiento corresponde a la posición del pedal cuando el automóvil comienza a desplazarse al levantarle. Al desgastarse los forros de fricción del embrague, antes de llegar a los remaches, se ha de cambiar el conjunto o kit de embrague. Que se compone de disco de embrague, plato de presión y cojinete de empuje.